Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros amigos y a los amigos de nuestros amigos que nos escuchan por la transmisión de Fe y Razón. Pues el tema que nos convoca hoy en día es un tema que ya se ha abordado desde muchos puntos de vista de los saberes, en este caso de la filosofía, pero hoy con la participación de nuestro amigo Nelson Hernández, quien es teólogo y es actualmente profesor de teología del Instituto Internacional La Gracia, con sede en Nicaragua, pues trataremos el tema desde una reflexión bíblica teológica sobre lo que es la vida y la muerte. Porque no podemos hablar de la muerte si no se habla de la vida. Y no podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte. Vida y muerte son dos temas que van juntos en lo que es la reflexión teológica, en la reflexión bíblica, puesto que desde que el mundo es mundo, el hombre se ha preguntado muchos temas, dentro de ellos el tema que hoy nos convoca. Y es una alta responsabilidad de toda persona cristiana, indistintamente donde milite, en la denominación que esté, pues pensar, reflexionar y agregar a eso que llamamos fe, conocimiento. Pues bienvenido a la página Fe y Razón, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad que me das. Me siento muy honrado de estar participando en esta conversación contigo. Tenemos una amistad de muchos años, una amistad que viene de la familia también, porque ambos somos eh, descendientes de pastores. Y tanto tu padre como mi padre, como pastores, fueron compañeros de ministerio y además amigos, ¿verdad? Digo fueron porque mi padre ya murió, pero tu padre todavía, gracias a Dios, sigue pastoreando. Así que eh, es muy bueno para mí, es un privilegio participar en esta conversación, Daniel. Efectivamente, Nelson, pues para mí te digo, es una gran alegría tenerte ahora pues en esta página que administramos y para tratar un tema tan importante como es la vida, ya que pues tú te has dedicado a lo que es la reflexión bíblica en tu vida y pues ahora tus reflexiones creo que van a ser de mucha ayuda, pero más que todo edificante para todos aquellos que nos estarán mirando en directo y en diferido también. Nelson, y con respecto a este tema de la vida y la muerte, pues empezando por lo que es la vida, desde lo que es la reflexión bíblica, porque en la reflexión filosófica, pues ya lo hemos tratado, pero ahora es algo distinto, pero que se vincula a veces, pero desde la reflexión teológica, eh, ¿qué nos puedes introducir tú en tu reflexión? ¿Cómo se ve desde la reflexión bíblica lo que es la vida o qué es la vida? Ok, es una pregunta muy interesante. Como tú ya lo dijiste al principio, el hombre siempre se ha preguntado qué es la vida. Tenemos una serie de preguntas: de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, hay un propósito para estar acá, qué hay después de nuestra vida física aquí en este planeta, qué sigue después de esto. Um, la Biblia nos enseña a nosotros y yo quiero también decir que yo personalmente me considero solamente un estudiante de la palabra de Dios o un estudioso de la palabra de Dios y creo que el término teólogo como que me queda un poco grande, pero me gusta más presentarme como yo soy solamente un pecador que ha sido salvo por la gracia de Dios y me gusta estudiar la Biblia. Ahora, en cuanto a la vida, bueno, la Biblia tiene un libro, que es el libro de Génesis, un libro llamado así
en griego, pero en hebreo es un libro que simplemente significa en el principio. Es una palabra hebrea, Bereshit, en el principio. Y el libro de Génesis es el libro de los principios. Es el libro de los principios. Obviamente haciendo la excepción de Dios, porque Dios no tiene principio. Él es eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es eterno, pero el principio de las cosas. Y aquí en el libro de Génesis nosotros encontramos el principio de la vida. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios creó todo con el poder de su palabra, que Él es todopoderoso y Él creó todo en 6 días. El sexto día de la creación, Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 7, que lo hizo del polvo de la tierra. Hasta que Dios sopló aliento de vida en el hombre, dice la Escritura que él fue un ser viviente. Quiero leerte lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Mientras Dios no hiciera esto, no dejaría de ser más que una formación de barro o de polvo. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, la vida es lo que nosotros hemos recibido de Dios y en el contexto de la creación nosotros vemos 3 niveles de vida, 3 niveles de seres vivos. Hay un nivel de vida que es solamente cuerpo, hay un nivel de vida que es cuerpo y alma, y hay un nivel de vida que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es el nivel de vida que solo es cuerpo? Las plantas. Las plantas son seres vivos. Eso lo sabemos, está comprobado. Son seres vivos, pero no tienen alma. De acuerdo a la Escritura, son seres vivos. Fueron creados por Dios. Tienen un cuerpo, pero no tienen alma. Los animales tienen alma y cuerpo. El alma la definimos como el centro de las emociones, de la voluntad y del intelecto. Los animales tienen alma, tienen intelecto, aprenden. Tú les enseñas algo y los animales lo aprenden. Tienen emociones, se alegran, se enojan, se entristecen, se deprimen y tienen voluntad. Obviamente que este nivel de alma es un alma bastante limitado en cuanto a los seres humanos. Los seres humanos somos seres vivos porque recibimos de nuestros padres la vida y ellos de sus padres hasta llegar a Adán. Y los seres humanos tenemos los 3 niveles de vida en la creación. Tenemos cuerpo, tenemos alma y espíritu. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿De dónde vino la vida? ¿De dónde vino la vida para nosotros? La Biblia es sencilla. La Biblia no es un libro que en muchos casos necesite un doctorado en teología para entenderlo. La vida viene de Dios, porque Dios mismo es vida. Dios mismo es vida. Entonces, Dios sopló en el hombre, en este ser que había formado del polvo de la tierra, aliento de vida. Y dice la Biblia que el hombre fue un ser viviente. Y quiero decirte también que en el libro, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, perdón, en el capítulo 15, versículo 45, hay un contraste entre el primer hombre llamado Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Y la diferencia es que Adán fue un ser viviente. Pero en 1 Corintios 15, 45 dice que Jesucristo, el segundo Adán, es un ser vivificante. No es lo mismo viviente que vivificante. Viviente significa que tiene vida. Vivificante significa que da vida. Que da vida. Entonces, la vida es un regalo de Dios. La vida la hemos recibido de Dios. La vida consiste
en el ser humano, en haber recibido de Dios ese aliento, ese soplo de vida. Eso es, según la Biblia, de acuerdo a la Escritura, el origen de la vida, el principio de la vida. Dios es el principio de la vida. Él es el dador de la vida. Sí, pues con respecto a la reflexión que nos hacías, pues es bien importante la diferencia que haces entre el primer Adán y el segundo, o llámese el postrer Adán. Sí, Eh, está diciendo de que el postrer Adán, o sea, Jesucristo es un ser, dijiste, vivificante. sí, eso dice 1 Corintios Eh, 15:45. en tanto en cuanto, pues, él dijo que él era la vida, Sí, él era la vida y el camino. sí, Este, correcto. la diferencia, pues, la verdad que es muy importante para las personas que nos están escuchando, ya que, según nos estás diciendo, la vida no, la vida nace de Dios, o sea que Dios es vida. Él es el origen de la vida. Él es vida. Uno de los nombres de Dios y el primero con el que él mismo se identifica en Génesis perdón, en el libro de Éxodo, capítulo 3, es yo soy. Yo soy es un acomodamiento de palabras porque en realidad en el hebreo son solo consonantes. YHWH, que se ha traducido como Jehová, Yahweh, Yahweh, pero en el español es yo soy. El yo soy significa yo existo en mí mismo. Él es la vida, Él es la fuente de la vida, Él no necesita de nada para vivir, Él es la vida. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjate que es bonito estudiar esto, por ejemplo, cuando tú lees y cuando tú investigas tierra, la palabra tierra en hebreo es Adama Sí, y el hombre, la palabra es Adam. El hombre fue formado de la tierra. ujú, Nosotros tenemos en nuestro organismo muchos de los elementos que están en la tierra, sí, muchos de los elementos. Incluso tenemos potasio, tenemos calcio en nuestro cuerpo. Somos de la tierra, somos del polvo de la tierra, pero al mismo tiempo somos seres a los que Dios les quiso dar vida. Jehová quiere decir yo soy. ¿Y qué quiere decir yo soy? Yo existo por mí mismo. No necesito nada para existir, no necesito nada para subsistir o para vivir. Yo soy la vida. Entonces, ¿cuál es el origen de la vida? Bueno, he visto muchas teorías. La vida, los componentes de la vida tuvieron que venir, según algunos, en algún meteorito que hace no sé cuántos millones de años cayó en la Tierra y de alguna forma se combinaron para que empezara a existir la vida. Pero la Biblia dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Si Dios no sopla aliento de vida, eso no deja de ser una formación de tierra nada más. Entonces sí, la vida es de Dios. La fuente de la vida es Dios. El origen de la vida es Dios. Y también es importante entender, así como vamos a ver de la muerte también, sí, que la vida no siempre se refiere a una existencia física solamente, no se limita a una existencia física. Dios es más que eso y nos ha dado todavía más que eso. Pero podemos quizá hablar de eso más adelante. sí. Pero ya que estamos hablando de la cuestión de la vida, que digamos de manera profunda, la vida se origina de Dios, pero lo que es la vida, el ser humano, sí, eh, se origina, o sea, inicia la vida desde el momento de la concepción o
o inicia en otro periodo de gestación para ti? Bueno, siempre Yo tenemos, sé que es una pregunta que ahora muy poco nos hacemos los cristianos, porque, perdona que interrumpa, yo una vez hablaba con alguien que, por cierto, cuyo nombre me reservo porque no puedo mencionarlo, pero es un teólogo, eh, y me decía de que la vida inicia desde el momento que se desvincula el cordón umbilical, se es persona, así. mm, Se es persona, así. Entonces, me gustaría que nos dijeras tú qué piensas a raíz de esto. bueno, la Biblia dice que la Biblia enseña que la vida comienza en el vientre de nuestra madre. No vamos a encontrar un versículo que diga la vida comienza en el momento de la concepción, pero escucha lo que dice el Salmo 139. El Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y luego dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, ¿qué es un embrión? Bueno, es un ser que está en formación. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bueno, hay varias cosas aquí. Nosotros comenzamos a existir desde el momento en que se da la concepción. En el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, comienza una nueva vida. Algunas personas dicen, bueno, es solamente un tejido y es parte del cuerpo de la mujer, así que bien puede ser la vesícula, bien puede ser el hígado, puede ser una muela, puede ser un tejido. Pero los tejidos no forman corazón, pulmones, ojos, cerebro, espina dorsal, cabellos, huesos por aparte. No, no. La vida comienza desde el momento en que se engendra. Desde ese momento comienza la vida. La escritura dice en el Salmo 139 que es Dios el formador de nuestros cuerpos. Nosotros mismos hemos sido formados por Dios. Desde el principio de la creación, Daniel y amigos Sí. que nos están viendo, desde el principio de la creación, Dios estableció las leyes de la naturaleza. Cuando Dios creó las plantas, Él dijo que se reproduzcan según su especie, según su especie. Por eso tú siembras una semilla de aguacate. ¿Y qué esperas tener en 5 años? ¿Un árbol de mango? No. ¿Por qué? Porque en la semilla, en una simple semilla de aguacate, Daniel, hay mucha ciencia. En esa semilla de aguacate están todos los componentes para que surja un árbol con hojas, ramas, raíces, flores y frutos. Esas semillas tienen sensores que detectan la luz del sol, la humedad en el suelo, el momento preciso para germinar. Ok, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Los seres humanos somos formados en el vientre de nuestra madre y desde el momento en que se unen esas dos células, empieza todo un proceso de formación. Todo un proceso de formación que, como sabemos, se tarda 9 meses. Empieza a formarse la espina dorsal, empieza a formarse el corazón, comienza a palpitar el corazón, se forman los pulmones, el cerebro, empieza a formarse todo un ser. Es una persona ya desde el vientre de la madre. No, no desde el momento en que se corta el cordón umbilical. Ahora,
Un congresista en los Estados Unidos estaba proponiendo hace algunos años que se pudiera abortar incluso minutos antes de que un bebé pueda nacer. Él decía, hasta que saca una mano o hasta que sale una parte del cuerpo, ya no se puede matar a ese bebé. Son medidas extremas, ¿no? Medidas extremas, incluso poniendo en peligro la vida de la madre. No puedes provocar un aborto o realizar un aborto en un bebé que ya está por nacer. Pero él decía, es que somos personas hasta que salimos del vientre de nuestra madre. No es verdad. Somos personas desde el momento en que fuimos concebidos y tenemos vida y somos una persona con un cuerpo, espíritu y alma diferentes del cuerpo de la madre. Sí, Sí, nosotros los cristianos o los creyentes sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. No lo sentimos, no sentimos que es la palabra de Dios, sabemos que es la palabra de Dios. Tenemos razones y yo espero que los creyentes puedan tener razones para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Y quizás en otra ocasión podemos hablar sobre el por qué la Biblia es la palabra de Dios, pero déjame claro, decirte claro. 5 razones rápidas o algunas razones rápidamente. La Biblia es un libro único. Es un libro único. Fue escrito por 40 personas, aproximadamente 40 autores humanos en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, a lo largo de 1500 años, por personas que jamás se conocieron, por personas que nunca se pudieron conocer. Hay, entre los autores de la Biblia tenemos reyes, primeros ministros y también gente iletrada, gente del vulgo, o sea, de la plebe. Eh, y a pesar de eso no se contradice en ninguna de sus partes. Otra razón para creer que la Biblia es la palabra de Dios es porque su mensaje es único. Mira, Daniel, si tú tomas una hoja en blanco, ¿Y tendrá errores la Biblia? y no, errores no tiene. La Biblia es inerrante. No tiene errores ni de enseñanza, ni errores gramaticales, ni errores doctrinales, ni errores históricos. No hay errores históricos. Si tú estudias el libro de Daniel, Daniel escribió 700 años antes de Cristo. Y Daniel narró las cosas que iban a hacer los griegos, que ni siquiera existían como imperio en ese tiempo. Ni siquiera existían los griegos, pero habló del imperio babilónico, los medos y los persas, los griegos y los romanos. ¿Quién puede hacer eso? No hay errores históricos, no hay errores gramaticales. Ahora, hay algunas cosas que son de apreciación que todavía nosotros las hacemos. Por ejemplo, eso de que el sol sale de un lugar al otro. Y dice, bueno, ya está comprobado que el sol no se mueve, la tierra es la que se mueve. Sí, pero todavía seguimos diciendo nosotros como una manera, como dichos populares, decimos ya salió el sol, ¿no es cierto? Sí. Sabiendo que el sol no sale, el sol está en el mismo lugar, pero son formas, son expresiones que entendemos. Ahora, bueno, hay más razones, pero déjame decirte algo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia enseña que Dios nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Nuestros embriones son formados en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿dónde comienza la vida? La vida física. La vida física. ¿Dónde comienza? Desde el momento de la concepción. Sí, estabas diciendo que la Biblia no tiene, o sea, está bajo lo que entiendo que es el principio de inerrancia. La Eh, inerrancia y sí, la infalibilidad de la sí, Biblia. pero pero la Biblia, pero la religión en sí, de manera universal, o en sus diferentes expresiones, sí goza de muchísimos errores, me imagino yo, en algunos grupos. Bueno, el problema es
En tanto en cuanto se alejan de lo que es la sustancia de la Biblia, del sentir de los textos. Por supuesto, el asunto no es, el problema no es la Biblia. El problema es las interpretaciones de la Biblia. Ah, el problema no es la palabra de Dios. Yo he aprendido algo. Cuando una persona ve una contradicción en la Biblia, la contradicción no está en la Biblia. La contradicción está en su cabeza, en su mente, en su manera de ver las cosas. Y por supuesto, cuando hablamos de religión, creo que estás hablando de los diferentes grupos, de Sí. diferentes denominaciones que existen, que son, están formados por seres humanos con, obviamente, tendencia y propensos a malinterpretar la palabra de Dios. Pero en realidad, la Biblia es una. No existen diferentes Biblias, es una sola. Tenemos diferentes traducciones y en las traducciones a veces se pierden las ideas. Te voy a poner un ejemplo del pasaje que acabamos de leer. En el Salmo 139, en el versículo 16. El Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es una mala traducción. Donde dice, Mi embrión vieron tus ojos. porque es una mala traducción, ¿nos podrías explicar? Porque lo correcto debería ser, tus ojos vieron mi embrión. Sí, sí, tienes razón. Tus ojos vieron mi embrión. Ahora, hay algunas otras versiones que ya corrigieron eso. Yo te estoy leyendo la Reina Valera, 1960. La Reina Valera es como dijo un pastor, es la reina de las Biblias en América Latina. Todo mundo usa Reina Valera. Todo mundo usa una Reina Valera, pero hay otras versiones. La latinoamericana es una muy buena versión, ¿no? La La Biblia Biblia católica. latinoamericana, La sí, católica. sí, se distingue porque tiene un lenguaje mucho más digerible, más actual. Todavía en la Reina Valera vemos el español de España, vosotros. Sí. Y nosotros decimos ustedes. Podría una persona, miembro de una iglesia cristiana que no es católica, llevar al culto no la Biblia Reina Valera, sino la Biblia católica. Bueno, no hay Biblia católica. Es que no hay Biblia católica porque tampoco hay Biblia evangélica, no hay Biblia bautista, sino imagínate cada uno con su propia Biblia. Digo la latinoamericana. Sí, pero yo te entiendo. Solamente para aclarar que la Biblia es una sola. No es ni católica, no es ni protestante, ni evangélica. Es simplemente la palabra de Dios. Si podría un evangélico, por ejemplo, llevar una Biblia latinoamericana, bueno, si tiene la suficiente madurez para hacerlo y para entenderlo, por supuesto. Mira, la diferencia son libros llamados libros apócrifos del Antiguo Testamento que la Biblia, las Biblias que usamos normalmente en las iglesias evangélicas no tenemos. Y hay razones para no tenerlos, pues, estos otros libros. Doctrinales, históricas, pero hay una cosa muy interesante, Daniel. El canon de la Biblia. El canon de la Biblia. ¿Quién lo hizo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento lo hicieron los israelitas, la nación de Israel. Ellos recibieron de Moisés, por ejemplo, los primeros 5 libros. Esos 5 libros, escritos por Moisés, conocidos como el Pentateuco, fueron la primera Biblia que tuvieron. Por muchos años, los hebreos, su Biblia era 5 libros, no tenían más Biblia, eso era todo lo que tenían.
Después de la muerte de Moisés y Josué y la conquista del territorio prometido, de la tierra prometida, surgieron otros libros. Con el paso del tiempo vinieron los jueces y después los profetas y siguieron surgiendo libros, todos de la nación de Israel. La nación de Israel es la máxima autoridad para determinar el canon del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos, si tú ves una Biblia latinoamericana, no tiene ningún aparte, ningún libro aparte de los mismos que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Ahora, ¿quién es la autoridad máxima en cuanto al canon del Antiguo Testamento? Es la nación de Israel. Jesús jamás mencionó ningún libro de los que contienen otras Biblias. Pero él habló de Daniel, él habló de Jonás, él habló de Moisés, él habló de los Salmos, él habló de los escritos, que son los libros históricos del Antiguo Testamento, Josué, Jueces, libros de Reyes y Crónicas, pero no mencionó nunca ningún otro libro aparte de estos, porque era judío, como humano, él fue judío, y ellos reconocen la inspiración divina de estos libros. En este versículo 19, perdón, versículo 15, perdón, 16, en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Bueno, lo correcto debería ser, tus ojos vieron mi embrión, volviendo Bien, al tema del principio de la vida. sí, Dios forma nuestro organismo, pero Dios dejó ya establecidas las bases o las leyes de la naturaleza. Te estaba hablando de una semilla de aguacate para darte a entender que en el libro de Génesis, cuando Dios creó las plantas, dijo que se reproduzcan según su especie, según su especie. Por eso tú siembras aguacates, tienes aguacates. Tú siembras manzanas, el árbol que va a salir es de manzanas. Es una ley establecida por Dios. En cuanto a los seres humanos, a los seres humanos, Dios ha dejado en nuestro organismo el mapa de nuestra fisiología, el ADN. Dios se ha encargado de establecer las leyes, no solamente de la reproducción de las especies, sino de las leyes del universo, las leyes de la termodinámica, de la energía en el espacio, de la energía en nuestros cuerpos. Todo lo estableció Dios. Nosotros somos formados por Dios desde el vientre de nuestra madre y la vida comienza desde el momento de la concepción. Por tanto, interrumpir, esa palabra no me gusta, no se interrumpe el embarazo. Hablando de esos temas modernos, actuales, ¿el sí. aborto es una interrupción? No, no es una interrupción. ¿Por qué no es una interrupción? Porque no se continúa después. Más bien, el aborto es un asesinato. No es una interrupción, dices, porque no se continúa, ¿de acuerdo? Me- Solamente se interrumpe aquello que vamos a interrumpir la transmisión un momento, porque sí, vamos a dar un anuncio, luego después, como hay una especie de postergación momentánea, hay sí, una continuación después, luego. sí. Entonces, la interrupción es el momento donde lo externo entra a lo interno e irrumpe. Sí, Entonces hay una interrupción de lo que se está dando para luego, después, más adelante, para continuar en el después. momento postergal, pues se continúe el hecho que se estaba dando. Sí, Cosa que no se da en el aborto, ¿verdad? Que es un tema bastante candente, amplio, y en eso, hombre, ¿cómo no voy a coincidir si yo soy una persona, no solamente por ser de fe, sino también de razón?
Yo soy una persona racionalista, que 2 más 2 son 4, y si 2 más 2 son 4, pues no pueden ser que 2 más 2 sean 4 y medio. No, son 4 porque 2 más 2 y los cuento 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Solo hay 4 manzanas, no hay 4 y medio. Entonces, eso es ser racionalista para mí. Y aparte de eso, tú sabes, soy un hombre de fe y en eso estamos de acuerdo, como decían los romanos, pues para mí, yo eso, bueno, mis amigos, tanto mujeres como hombres, que nos estarán viendo y que saben que no pensamos igual en este tema. Yo tengo muchos amigos que no pensamos igual en este tema, que en la cuestión de esto del aborto. Yo siempre he sostenido desde que estuve en la universidad de que es un homicidio, como decían los romanos, los latinos, un homus caederes, un hombre muerto. Eso es lo que se da, porque sostenemos de que la vida empieza desde el momento de la concepción. Desde ese Sí, momento inicia. Y qué bien que la Constitución del Salvador, la Constitución de la República, sostiene eso, lo reconoce, que en su momento se va a reformar, me imagino que es otro tema por influencias externas de organismos internacionales y todo sí. esto, pero bien, eh, pues no sé si tenías algo más que decirnos acerca de la vida, puesto que es un tema que no se puede agotar ni en uno ni dos programas porque se han escrito bibliotecas enteras y así pasar, si no tenemos más que decir de la cuestión de la vida, que se puede retomar más adelante para entrar a la cuestión del concepto de muerte. Bueno, solamente decir que hay una vida que se llama, bueno, conocemos la vida física, pero también hay vida que es más allá de la vida física. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no solamente estaba hablando de la vida física, sino de la vida espiritual, de la vida que continúa o de la vida que viene después de esta vida física. Cuando Dios hizo al hombre y sopló en él aliento de vida, no sopló aliento de vida para 200 años, para 30 años. Sopló aliento de vida porque la intención era que el hombre viviera para siempre, sin pecar. Qué bonito, claro. Cuando el hombre pecó, la vida física continuó. Pero fíjate que en Génesis capítulo 2, en el versículo 16, Dios advierte al hombre y le dice esto: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el Génesis, día... ¿qué? Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17, porque aquí tengo la Biblia, o sea, mira, Ok. o sea, porque algunos piensan que dicen que ya la boté. Bueno, a mí se me ha caído a veces, pero lo recuerdo. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra vez hay que hacer una aclaración aquí. Ciertamente morirás. En hebreo lo más exacto es decir, muriendo morirás. Muriendo morirás. ¿Qué pasó cuando Adán desobedeció a esto? Él no murió físicamente. Él no murió físicamente. Él siguió vivo físicamente, pero se perdió la comunión con Dios. Hay una vida que Dios ofrece que se llama vida eterna. Este es algo más allá de la vida puramente física. La vida en un plano muy terrenal es algo más allá de eso. Es la vida eterna. Y qué interesante que para que yo tenga vida eterna, alguien tuvo que morir. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con hojas. Dice la escritura que se escribieron, que se vistieron con hojas, cubrieron su desnudez con hojas. Pero ¿qué hizo Dios? Dios les dio pieles de animales. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salieron esas pieles? ¿De dónde salieron esas pieles?
Dios ya no estaba creando nada. Él hubiera dicho, háganse dos pieles, pero ya no estaba creando. Dios tuvo que tomar la vida de animales, quitarles la piel para vestir al hombre y a la mujer. La vida eterna que Dios nos ofrece es algo que va más allá de esta vida física y es algo tan sencillo de obtener. Se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Esa es otra vida, Daniel. Ese es otro nivel de vida. La vida física dura para nosotros, la misma Biblia dice que 70, 80 años. Y ya con 80 años ya es molestia. Los dolores, los achaques, las enfermedades, ya son molestia. Esa es la vida física. Pero hay una vida más allá de esta vida física. Es la vida eterna. Vida eterna se le llama al hecho de que después de esta vida una persona va a la presencia de Dios para siempre. Entonces, por un lado tenemos la vida física y esta vida física la tienen las plantas, la tienen los animales y la tenemos los seres humanos. Pero la vida eterna solo es para seres humanos. No es para los animales, no es para las plantas. Y nosotros podemos disfrutar de esa vida eterna en algo tan sencillo, por una razón tan sencilla que se llama creer, por la fe en Jesucristo. Esa es otra vida, una vida que Dios nos quiere dar y para dárnosla, Jesucristo vino y murió en la cruz para pagar el precio de nuestra vida eterna de esa manera. Y no solamente murió, resucitó al tercer día. Entonces, ese es otro aspecto de la vida, Daniel. La vida física, pues es una vida aquí en la tierra, nacemos, crecemos, nos reproducimos, trabajamos, envejecemos y un día morimos. Tenemos Sí, que morir. efectivamente. Pero hay Decía una alguien, vida más allá, la vida eterna. pero la gente dice, estamos sobreviviendo, dicen, claro, con las zozobras que se tienen a veces, que son las realidades existenciales en las diferentes etapas de la historia del ser humano. El hombre ha tenido momentos continuos de sobrevivir, ¿va? Y ese sobrevivir no los deja vivir, pero hablando de una vida, por decirlo así, terrenal, ¿verdad? Sí, Despegada de esa puesta de fe del ser humano en una cuestión que los filósofos le llaman metafísica, o sea, más sí, allá, más más allá allá. de lo Y físico. este, pero pasando al tema de la muerte, decía, recuerdo, decía, que no era cristiano, era mundano, un filósofo, que por cierto, ahí está en la Biblia escrito el nombre de él, Epicuro. Los seguidores de él Sí, se enfrentaron con Pablo en el Areópago de Atenas y dice sí, los estoicos y epicúreos. Pues sí. el viejo Epicuro decía de que la muerte como el más terrible, los temible de los males, no es nada, les decía a los griegos, no es nada, les decía, porque cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, yo ya no estoy. Entonces, con esta frase, él se lavaba las manos, el viejo Epicuro, y continuaba con su prédica de que la gente tiene que disfrutar, ser feliz y Sí, todo. Claro, sí, yo una vez hacía una crítica al gran Epicuro. Qué bien, Epicuro, decía yo, hablando con mis amigos. Cuando tú no estás, la muerte no está, y cuando tú estás, la muerte ya no está. Y la muerte del prójimo, y la muerte del vecino, y la muerte de mi hermano, sí. esa donde está, esa no la siento. Entonces, tiene una cuestión muy individualista la de Epicuro. Pero como hoy estamos en lo que es la reflexión teológica que nos ha convocado hoy, eh, esto de la muerte, eh, desde la Biblia, ¿qué nos puedes decir sobre la muerte? Si la muerte, pues, se llega, ¿cómo te digo? Porque hay quienes dicen que hasta allí, o hasta ahí llega. A donde está la muerte, dice, ahí se acabó todo.
¿La muerte es el final o la muerte no es el final? ¿Qué es la muerte desde el punto de vista bíblico, Nelson? Ok, Daniel. Bueno, una de las ideas erróneas acerca de la muerte es que la muerte es dejar de existir o aniquilación total. Muchos piensan, bueno, nos morimos y eso fue todo. Vivimos tantos años, un día morimos, y ya, eso se acabó, ahí se terminó todo. Algunos toman incluso ideas de la Biblia, Daniel. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés encuentras versículos como los muertos nada saben de este mundo. Y está en el libro de Eclesiastés. Dice, su memoria es puesta en el olvido. Y nadie más se acuerda de ellos. O sea, su memoria es puesta en el olvido significa que cuando una persona muere, pues tus amigos, tu familia te llora, pero por un tiempo, no te van a llorar toda la vida. Y luego siguen con sus quehaceres de la vida diaria y solo te tienen en una fotografía por ahí y esto es todo. Ahora, la muerte en la Biblia no significa dejar de existir. La idea bíblica de la Biblia es separación, pero no aniquilación o dejar de existir. Y como decías al principio, no podemos hablar de la muerte sin hablar de la vida y no podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte. Sí, En el libro de los Salmos, un salmo escrito por Moisés, este salmo de Moisés, hablando de la vida y de la muerte y de lo breve que dura nuestra vida, dice la escritura, eh, los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y hay muchas analogías acerca de la muerte y de la vida y de la vida. Se dice que la vida pasa tan rápido, decía Santiago, es como la neblina. En la mañana está y más tardecito ya no hay neblina, desapareció. ¿Qué pasa cuando llega la muerte física? La muerte física simplemente es la separación que hay del ser inmaterial y el ser material. La muerte física es cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Acuérdate que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Cuando este aliento de vida sale de ese cuerpo, lo que queda es algo muerto, un cuerpo sin nada de vida, sin vida. En la Biblia existen 7 tipos de muertes. Hay muerte física, hay muerte eterna, hay muerte espiritual, hay muerte temporal, hay muerte sexual. La Biblia habla de la muerte sexual también. La Biblia habla de la muerte operacional. La Biblia habla de la muerte posicional. Y en todos esos casos, la muerte nunca significa dejar de existir. La muerte siempre significa separación. Según el contexto de los pasajes, nosotros entendemos si está hablando de la muerte física, si está hablando de la muerte espiritual, si está hablando de la muerte eterna. La Biblia le llama al hecho de la condenación de los hombres la muerte segunda o la segunda muerte. ¿Cómo segunda muerte? Sí. La primera muerte es la muerte física, la otra muerte, la segunda muerte, es la separación eterna de Dios. Entonces, pensando en la muerte física, el tema de la muerte física, ¿qué es? Es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo de una persona, entonces decimos murió. Esta persona ha muerto.
¿Significa que ha dejado de existir? No, solamente hay una separación. Y la Biblia habla mucho acerca de la muerte física, nos enseña que la muerte viene pronto, que la muerte es inminente. Inminente significa que puede pasar hoy, puede pasar mañana, puede pasar en este mismo instante. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que prepararnos para la muerte en muchos sentidos. No sé si tú recuerdas, Daniel, cuando Abraham fue a comprar una cueva. Las tumbas de aquellos tiempos no eran como las tumbas que nosotros conocemos ahora. En aquellos tiempos las tumbas eran unas cuevas donde se depositaban los cuerpos y se sellaban con una piedra. Y Abraham fue a comprar una cueva para enterrar a su esposa. Y en esa Creo, cueva que creo todavía, creo que ¿sí? esa tradición de la piedra, escuchaba a alguien decir una vez que esa tradición de la piedra es hebrea. No sé si era cierto, pero decía alguien, un señor la vez pasada, escuché decir eso, que la tradición de la piedra, de rodear con piedra o cubrir con piedra los sepulcros, era una tradición hebrea. Sí, era una roca enorme, ¿no? Porque era una cueva. Para poder sellar una cueva necesitas una roca enorme. Entonces, todas las culturas tienen su propia manera de ver la muerte. Yo recuerdo un testimonio que escuché de un pastor amigo mío que se llama Brett Nasworth. Brett fue misionero en Bolivia por muchos años, casi 20 años, en unas selvas, en la selva amazónica que corresponde a Bolivia. Y él nos contaba una vez que un día alguien entró gritando a la aldea de la tribu donde él trabajaba. Él trabajó con una tribu llamada, estos eran las tribus Yanomamis. Los Yanomamis eran una tribu, o son una tribu todavía en las selvas de la Amazonia de Bolivia, entre Bolivia y Venezuela, por ahí. Él contaba esto. Alguien entró gritando a la aldea diciendo, se murió, se murió, se murió. Y él salió a ver qué pasaba ahí. Traían el cuerpo de una muchacha que estaba pescando y al parecer algún animal, algo la mordió, la picó porque era una muerte por veneno. La muchacha cayó muerta ahí en el río. Lo que hicieron fue traer el cuerpo de la muchacha, llevarlo al centro de la aldea. Todo el mundo lloraba y ellos decían algo. A este pastor, a Brett, le llamó la atención que todos decían, no hay esperanza, no hay más esperanza, no hay esperanza. Y lloraban por la muchacha que estaba ahí muerta. Bueno, con el tiempo, conforme pasó la noche, estuvo el cuerpo ahí. Al día siguiente lo quemaron. Esa es la tradición de ellos. Quemaron el cuerpo y luego los huesos los molieron. Y la harina que salió de los huesos las pusieron en unos frascos o en unas ollas de barro que ellos mismos hacen. Y, y luego, cuando hacen la comida, porque hacen la comida para toda la tribu, una sola comida, agarran esa harina de esos huesos y la esparcen sobre la comida, porque ellos piensan que de esa manera la persona que murió sigue viviendo en ellos. Te menciono esto para que veas cómo cada tribu y cada civilización tiene su propia idea de la muerte. A los griegos cuando morían, a muchos de ellos les ponían 2 monedas, una moneda en cada ojo era el pasaje que pagaban para pasar de la vida, de este plano de vida, decían ellos, a la otra vida. Había un hombre en una barca que llevaba a estos que morían y les cobraba, entonces le ponían una moneda en cada ojo y ese era el pasaje, ¿verdad? Para cruzar el río hacia el otro mundo. Todas estas cosas tienen que ver con la muerte. La muerte es una realidad, tanto como lo es la vida, tanto como lo es la vida.
¿Qué hizo Abraham? Abraham compró una cueva que era una tumba en la que todavía, Daniel, en la región de Palestina existe esta cueva donde está Abraham, Sara, Isaac, eh, Rebeca, Jacob y Raquel. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros tenemos que prepararnos para la muerte. Abraham preparó las cosas con tiempo para él y su familia. Nosotros también tenemos que hacerlo. Estamos hablando de la muerte física, ¿no? De la muerte física. Ahora, la muerte física no es más que la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Se separan, pero, pero no deja de existir. No deja de existir. Sí. Respecto a esto, de, como mencionaste, cuerpo y la parte espiritual, existe una reflexión de aquellos que sostienen que el ser humano es bueno, antes de esto quería decir de que somos seres para la muerte en cuanto la historia de la humanidad lo ha comprobado. Y en esto te decía de que hay dos conceptos que se manejan mayoritariamente, casi todos sostienen que el ser humano, el hombre, es un ser tripartito. Eh, lo he escuchado más yo, muy poco dentro, estoy hablando dentro de lo que es el pensamiento y la reflexión de la iglesia. Dentro de la misma iglesia es a muy poquísimo que he escuchado decir de que el ser humano no es un ser tripartito, sino que sostienen de que el hombre es una unidad psicosomática y sostienen de que como el hombre no se puede en toda su existencia, no se puede desde que nace hasta que muere, no se puede dividir, separar lo que es el espíritu del cuerpo, pues, y es lo manejan el concepto como una unidad psicosomática, que solamente se, se, se separa el cuerpo solamente en el momento de la muerte, y que ahí para allá, pues, es bien difícil, como dicen, asentar criterios cómo es de ahí para allá, a más de lo que dice la Biblia. Esos dos conceptos he escuchado, mayoritariamente sí he escuchado que todo mundo sostiene que es tripartito porque tiene alma, cuerpo y espíritu, tripartito, y los otros Sí. dicen que es una unidad psicosomática. Eso te quería decir que se me vino a la memoria ahora. Y lo otro que te quería decir a manera de pregunta, cuando la Biblia dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Parece que dice, Sí, parece que menciona la muerte, ¿o no? sí, Y, o sea, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice, oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Algo así, ¿dónde está tu aguijón? sí. Es Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, Primera de Corintios. capítulo 15, sí, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Son dos preguntas. Son Ujú, dos preguntas, pero ¿cuál es el contexto de Primera de Corintios capítulo 15? El ujú, tema de Primera de Corintios 15 es la resurrección. mm, Es la resurrección. De eso habla Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15 fue escrito por el apóstol Pablo en vista de que en la iglesia de Corinto se estaban introduciendo algunas enseñanzas de que no existe la resurrección. Quiero aclararte también, Daniel, que la resurrección es un tema que tiene que ver con el cuerpo, no con el alma, ni con el espíritu. La resurrección no tiene que ver con el alma. El alma no resucita porque el alma no muere. Y aquí es lo que yo te decía. ¿Qué es la muerte? ¿Es inexistencia? ¿Es dejar de existir? No, es una separación solamente. El alma sigue Entonces existiendo.
¿Sí? Estabas diciendo de que la resurrección es un tema concerniente al cuerpo y no Sí, directamente al alma, en vista de que el alma y el espíritu no mueren. sí, correcto, Y por correcto, consiguiente, si no mueren, pues no pueden resucitar. claro. Qué bien. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí, sí, Ahora, sí. Primera de Corintios 15 comienza hablando sobre el Evangelio. En Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora, la Biblia enlaza la vida, la muerte y la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es simplemente volver a vivir. Y esto parecería, bueno, mucha gente no lo cree porque con un pensamiento muy humano, tú me vas a decir, pero yo nunca he visto que nadie resucite. Sí, por supuesto, pero lo vamos a ver. La Biblia enseña la resurrección, tanto de los salvos como de los no salvos. La Biblia es muy clara al decir que Cristo es la primicia de los que durmieron en 1 Corintios 15. Y todo el capítulo habla sobre la resurrección. De ahí las preguntas del apóstol Pablo al final del capítulo. ¿Dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde? Si Cristo resucitó, nosotros que hemos creído en él vamos a resucitar. Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una proclamación de gozo, de victoria, decir, la muerte tiene que venir a nosotros, pero no será para siempre. La muerte tiene su límite y un día nuestros cuerpos van a resucitar. ¿Cómo van a resucitar nuestros cuerpos? 1 Corintios 15 también tiene esa pregunta. Mira, ya que tienes la Biblia ahí, versículo 35, pero alguno dirá, ¿cómo ¿Cómo? resucitar? Capítulo 15, Versículo 35, aquí te lo leo. ¿sí? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mm, Es una pregunta lógica, es una pregunta buena. Sí, ¿con qué cuerpo vendrán los seres que resuciten? Sí, claro. Y el apóstol, Decía, decía, recuerdo, para que continúes así de manera rápida, decía José María Carreira, era un teólogo que ya murió, decía, tengo el video, te lo voy a enviar, de que esos cuerpos son cuerpos glorificados. sí, En tanto que glorificados, dice, son cuerpos, como él era astrofísico, decía él, son cuerpos que no están sujetos a la materia. Y explicaba él qué entendía por materia él. Por lo tanto, son cuerpos, dice, que no se rigen eh, por las leyes de la materia, dice, y podrá, eso él dijo él que lo puede, se demuestra, dice, en el laboratorio, dice, y esos cuerpos, dice, pueden moverse, dice, porque no están sujetos a la materia, que fue, y citó el versículo de Jesús cuando vieron que de repente apareció sí, rápido en un lugar y lo explicó muy, muy bonito. Lo que yo me gustó es cuando dijo el concepto, son cuerpos glorificados. Sí, dime. sí, sí, correcto. Es que la glorificación es una enseñanza bíblica. La glorificación es una enseñanza bíblica. ¿Qué significa la glorificación? Significa cuerpos resucitados sin estas ataduras que nuestros cuerpos tienen al pecado. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. ¿Pueden leerlo ahí? Versículo 23. 15, 23.
15:23 dice de la siguiente manera: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ok, Cristo es las primicias de la resurrección. La palabra primicia, Daniel, los judíos celebraban una ceremonia, una fiesta que se llamaba las primicias. ¿Qué eran las primicias? De la cosecha de trigo, de arroz, de centeno, de cebada, de lo que ellos cultivaban, ¿verdad? Los cultivos tradicionales de los judíos. Ellos tomaban los primeros frutos. Ellos tomaban los primeros frutos y los examinaban. Si el grano de trigo, por ejemplo, era un grano robusto, era un grano saludable, sin plagas, esa era la primicia. Eso indicaba que el resto de la cosecha era bueno. Si las primicias eran granos delgados, eran granos con plaga, eran granos débiles, eso significaba que si la primicia era débil, el resto de la cosecha era débil. Si la primicia era saludable, era fuerte, el resto de la cosecha era saludable. Ahora, Cristo es el primero que se levantó de la tumba para no volver a morir. ¿Qué tipo de primicia será Cristo? ¿Buena o mala? Pues buena. Si la primicia es buena, ¿qué significa de los demás? Que vamos a resucitar, que es una buena cosecha, es una resurrección plena. Ahora, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Volvemos a la pregunta del versículo 35. ¿Con qué cuerpo vendrán? El versículo 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y luego pone el ejemplo del grano de trigo que se siembra. Ese grano desaparece, pero da cosecha, produce una planta nueva. Nuestros cuerpos serán nuevos. ¿En qué sentido serán nuevos? Bueno, serán cuerpos glorificados, no tendrán la presencia del pecado y todas las maldiciones por causa del pecado. Daniel, quiero decirte algo. Hace unos 6 años fui a renovar mi licencia de manejar allá a El Salvador. Yo vivo en Nicaragua, pero voy a El Salvador a renovar mi licencia. Cuando estaba frente a la muchacha que atiende ahí, ya para que me dieran mi licencia, en los datos míos, ella me dijo: ¿la dirección es la misma? Sí, es la misma. ¿El teléfono es el mismo? Sí, es el mismo. Y lo demás me dijo: sus ojos son del mismo color, su piel es del mismo color, su cabello es del mismo color. Y luego me miró y dijo: ah, no, su cabello ya no es igual. Aquí dice cabello negro y usted ya no tiene el cabello negro. Y me dijo: le voy a poner entrecano. No puso canoso, pero puso entrecano. Y yo pensé, es cierto, cuando yo saqué la licencia por primera vez, mi pelo era negro, completamente negro. Ahora tú puedes ver ahí, ya no es negro, está entrecano. ¿Sabes qué es esto? Esto es que me estoy haciendo viejo. ¿Qué significa esto? Que mi cuerpo está sometido a un proceso de decadencia. Se va deteriorando. Esta misma mañana tuve que ir a visitar al médico. Estuve allá en Managua hasta las 2 de la tarde visitando al médico, porque me estoy haciendo un tratamiento debido a que mi cuerpo se va envejeciendo. Nuestros cuerpos glorificados no envejecerán, no se enfermarán, no tendrán las limitaciones que nuestro cuerpo tiene. Y lo que decía esta persona que tú mencionabas, que los cuerpos glorificados no estarán sujetos a las leyes de la naturaleza, es verdad. La Biblia dice que los discípulos de Jesús estaban en una casa, en un cuarto, y dice claramente con las puertas cerradas, y de repente Jesús estaba en medio de ellos. ¿Cuándo sucedió esto? Después que Jesús resucitó.
no antes. Después que Jesús resucitó, él pudo entrar. ¿Por dónde entró? Las puertas estaban cerradas. Ahora, Jesús es las primicias. Así serán nuestros cuerpos, sin esas limitaciones. Hablar de la muerte, Daniel, implica hablar de la resurrección también. Nuestros cuerpos resucitarán y un día podremos decir, como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh Sí. muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solo déjame decirte algo más rápidamente. Leí una historia de un muchacho en una iglesia que le quería vender al pastor un terreno en el cementerio para cuando él muriera, y el pastor le decía, hoy no, hoy no, hoy no. Pero un día este pastor le dijo al muchacho, ok, te voy a comprar ese terreno, te voy a comprar ese lotecito ahí en el cementerio, pero no lo alquilas, porque yo no lo quiero comprar, yo lo quiero alquilar. El muchacho le dijo, no, pastor, usted lo tiene que comprar, porque usted se va a morir un día. Y él dijo, sí, pero un día voy a resucitar, así que no lo quiero comprar para siempre. Un día voy a salir de ahí. Está bien, está bien. Sí, esa es la fe, ¿verdad? Que tenemos los que tenemos fe. Los que no tienen esa fe, pues yo tengo amigos que no tienen esa fe. Pues ellos Yo también. sostienen, y yo los respeto mucho, ellos son ateos, los respeto muchísimo, puesto que yo soy de los que sostengo un pensamiento de Miguel de Unamuno, un Sí, humanista español, que era cristiano, era un hombre de fe. Miguel de Unamuno decía que las ideas no son para respetarlas, sino para discutirlas, que a lo que hay que respetar es al ser humano. Y sí, este, él era un hombre de fe, Unamuno. Entonces yo a estas personas, amigos míos, que son ateos, pues ellos sostienen de que la vida termina donde llega la muerte, donde sí, el ser humano muere, pues ahí termina todo, y que no hay devenir por dónde pasar, y que no hay vida después de la muerte. Entonces sostienen sí, de que todo inicia de manera por las leyes de la naturaleza, explicadas desde el punto de vista darwiniano, pero que el ser humano, tanto en existencia como en esencia, termina allí. Pues bueno, eh, es un tema que lo hemos tocado con ellos, del respeto, pero desde la razón, y ya que yo sostengo lo de Pablo, yo creo que en Efesios 2:8, donde dice que eh, la fe, pues, es que dije que por gracia somos salvos, esto no es de Efesios. vosotros. Sí, Por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un sí, don de Dios. sí, Y claro, yo les digo, si es un don de Dios, pues, y Dios no te ha dado ese don, pues, lógicamente es que creas así, le digo, que cuando te muras hasta allí vas a llegar, les digo. Y como somos bien amigos, así les sí, hablo. Y entonces sí, hay una especie de entendimiento, no digo comprensión, porque yo soy de los que sostengo que la comprensión previamente necesita una justificación, pero hay un tipo es comprensible, pues como no tienen la fe como don, pues este, hemos platicado eso, y bueno, todo lo que tú has explicado ahora, pues es de gran insumo para la reflexión y edificante para aquellos que, que, que lo asimilamos así. Dime. pero quiero decirte algo, Daniel, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una de las cosas que yo enseño en el Instituto Bíblico es que cuando estudiamos la Biblia, no solamente tenemos que estudiarla en un nivel espiritual, pues es verdad, es la palabra de Dios y necesitamos el Espíritu Santo para interpretarla. Pero la Biblia, este libro, está escrito en un idioma.
Fue escrito en un idioma y nosotros lo tenemos en nuestro idioma. Y un idioma tiene reglas gramaticales que hay que respetar cuando se está leyendo. Te voy Sí, a decir esto. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra fe es un sustantivo, sí, ¿ok? Es un sustantivo, no es un verbo. No se puede conjugar. no, El verbo es creer. Ese es el verbo. El verbo es creer. Yo sí puedo conjugar. Yo creo, tú crees, él cree. Yo no sí, creo, él no cree. Ese es un verbo, ¿ok? Pero la palabra fe es un sustantivo. Es un sustantivo femenino. El artículo la es un artículo femenino por medio de la fe. Y luego dice, y esto, ahora esa palabra, esto, es una palabra neutra, ujú, no es femenino, no se refiere a la fe. La fe no es el don de Dios, porque entonces Dios sería responsable de quién se salva y quién no, y nosotros quedaríamos sin poder elegir. Lo que es don o regalo de Dios es la salvación. Ese es el don de Dios, la salvación. Pero la fe, todos podemos tenerla. En realidad todos tenemos fe. Todos tenemos fe, todos creemos algo. ujú, Algunos creen que no creen, pero creen. O sea, creen que no creen. Eh, el don de Dios no es la fe. Gramaticalmente no tendría sentido. Gramaticalmente debería decir así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esta no de vosotros. Ahí sí se referiría a la fe. Y es interesante que en griego, esto es la palabra toutos, que es neutro, tal como está en español. Si fuera la fe el don, dijera, y esta no de vosotros, entonces el don es la salvación. es la salvación. La palabra don simplemente significa regalo. Y en griego la palabra don en este caso es igual que la palabra gracia. Por Y el gracia hecho, sois salvos. y el hecho de que una persona no conversa, crea, llegue a creer en lo que es el plan de salvación, en de qué, o sea, de qué depende. Bueno, cuando cuando una persona está escuchando el evangelio, que ese es el mensaje que salva, el evangelio. La palabra evangelio solamente quiere decir buenas noticias. El contenido de las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Cuando una persona escucha este mensaje, tiene dos opciones: creer o no creer, pero no hay un término medio, no hay un término neutro. Bueno, yo creo 50% y el otro 50% no. O Pero cree o no cree. ese creer Ese, puede ser, perdón, ese creer de la persona no conversa a ser converso puede ser a medida. O sea, no de repente llegó a un lugar y pum, ya estoy al otro lado. Puede ser progresivo, digamos, una persona asiste a la iglesia. Luego fue dentro de 10 días otra vez, después volvió a ir, y a la cuenta de un par de tiempo, pues te das cuenta que esta persona es conversa y sí, asume lo que es. bueno, no es igual en todos. Hay personas que han escuchado una sola vez el mensaje y lo han creído. Hay personas que necesitan escucharlo muchas veces, quizás porque tienen muchas dudas, muchas preguntas, quizás porque no entienden algunas cosas y poco a poco su mente va cambiando. El evangelio no apela a las emociones o a los sentimientos, apela al entendimiento. Mm, Es un mensaje. Y con un mensaje tú puedes hacer dos cosas: lo crees o no lo crees.
hay personas que han puesto su fe en el Señor la primera vez que oyen el Evangelio. Hay otras personas que necesitan más tiempo, pero el creer se da en un instante. El creer viene en el momento en que tu mente entiende el mensaje y lo recibe. Porque hay otras personas que lo oyen y lo entienden, pero no lo creen. No lo quieren creer. Y el creer es un acto voluntario. Aquí otra vez, Daniel, nosotros hacemos mucho énfasis en el Instituto Bíblico en esto. Hay que estudiar la Biblia también gramaticalmente. El mejor método de estudio bíblico es el que ve el contenido histórico, cultural, gramatical y contextual. Ahora, hablando de la gramática, creer es un verbo. Todo verbo, Daniel, se conjuga en un modo, en un tiempo y en una voz. Sí. El modo del verbo, el tiempo del verbo y la voz del verbo. La palabra creer, por ejemplo, cuando dice dice acerca del carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue sencilla. Cree en el Señor. Perdón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Más adelante dice que él se regocijó de haber creído a Dios. Ahora, el verbo creer puede estar en el modo indicativo cuando se refiere a que una persona creyó. La voz del verbo es, en el caso de una persona salva, es tiempo presente, pero yo quiero ir a la, perdón, el tiempo del verbo. Yo quiero ir a la voz del verbo. Hay voz pasiva y voz activa de los verbos. ¿Sabes que la palabra creer normalmente cuando se refiere a la salvación está en la voz activa? ¿Y qué es la voz activa de los verbos? En la voz activa, la persona ejecuta la acción por decisión propia. En la voz pasiva, la persona recibe la acción. Un ejemplo. Un arquitecto dice, yo hice ese edificio. El verbo hacer está en la voz activa. Yo lo hice. La voz pasiva sería, el edificio fue hecho por el ingeniero fulano. El edificio no se hizo solo. Es la voz pasiva. Sí. Creer es un verbo en la voz activa. Significa que una persona debe tomar la decisión de creer. Siempre debe estar en la voz activa para ser salva una persona. Entonces, cuando una persona está escuchando el evangelio, tiene dos opciones. Y esas dos opciones se refieren a una decisión que hay que tomar. ¿Vas a creerlo o no vas a creerlo? Es simple. Si lo crees, que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice Juan 3, versículo 18, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La decisión es personal. La decisión debe tomarla cada persona de creer en Jesucristo. Y en el momento que esta persona pone su fe en Jesucristo, se asegura su resurrección con un cuerpo glorificado. Y todo es, como tú dijiste en Efesios 2:8, por gracia. No merecemos eso. Pero Dios así lo quería. ¿Y cómo entra en juego el mensaje? Escuchar el mensaje. Sí. Para las personas del paso de no converso a converso, como lo pasó en el Areópago, el mensaje que llevó Pablo. Sí. Y al final dice que se convirtieron unos cuantos, Dionisio y otros más, parece.
Sí, sí, los demás le dijeron, ah, ya te vamos a escuchar. Dice, pero algunos creyeron, algunos creyeron. Entonces, Dentro bueno, de eso estaba Dionisio, si no mal recuerdo. el Areopagita, sí, Sí, sí. sí, Entonces porque, hay una percepción del mensaje de manera auditiva, como tú estás diciendo, y hasta cierto punto tuvo que haber cierto movimiento intelectivo de ellos para lograr concebir todas aquellas ideas y asumirlas como propias. claro, es que el evangelio es un mensaje que llega a tu mente, no es un mensaje emocional, es un mensaje que llega a tu mente y en tu mente tú decides creerlo o no creerlo, con sus consecuencias para ambos, los que creen y los que no creen. Pero el evangelio no es un asunto de sentir algo, es un asunto de creer algo. Y la Sí, gran decisión que nosotros tomamos en esta vida, la más importante, es creer en Jesucristo. Porque eso tiene que ver tanto con la vida como con la muerte. Y después de la muerte, la resurrección. Todo está basado en si vas a creer o no vas a creer. Y Dios respeta nuestra voluntad para creer o no creer. Y nos hizo personas con voluntad para tomar decisiones, pero también responsables por nuestras decisiones. Tú eres responsable de lo que crees y de lo que no crees. efectivamente. Pues mira que hemos andado ahí ya con lo último en el lindero o en los mojones, como se diría, de lo que es el otro tema de la libre voluntad, la voluntad Sí, del ser humano, el libre albedrío, que lo vamos a dejar para otro tema que si tú nos colaboras a la plataforma de Fe y Razón, sería para nosotros muy edificante tocar esos otros temas para edificación de los escuchas de esta humilde plataforma que hemos creado. bueno, Pues primero Dios que así sea. sí, hombre. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este programa, de esta plática con nuestro amigo y hermano en Cristo, Nelson Hernández, y ha sido un gusto compartir con todos ustedes las reflexiones. Unas palabras para las personas que nos están escuchando y viendo de parte tuya, Nelson, para finalizar. Bueno, Daniel, muchas gracias por haberme invitado. Veníamos posponiendo esto desde hace algún tiempo, ¿no? He tenido problemas de salud en mi garganta todavía. Estoy tosiendo de vez en cuando, tengo algunos problemas, pero muchas gracias por la invitación. Quisiera decirles a quienes nos están viendo que la mejor decisión y la más grande decisión que pueden tomar es poner su fe en Cristo Jesús. Él murió por ti en la cruz, Él dio su vida por ti en la cruz. Él no pide que tú le des tu vida, Él te da vida. Él quiere darte vida. Y esa vida es una vida que va más allá de esta vida física. Un día vamos a morir, todos tenemos que morir un día, pero también nos aseguramos la resurrección de nuestros cuerpos con cuerpos glorificados. Así que yo espero que tú pienses en esto. Y Daniel, hablar de la vida y de la muerte no basta un programa. Yo sé que hay muchas cosas que quizás no hemos tocado, no hemos logrado cubrir, pero si Dios permite, será en otra oportunidad. Claro, así será, Nelson, y Dios mediante estaremos aquí dándole continuidad a este tema y a otros temas colindantes con este mismo. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos y a los amigos de nuestros amigos por haber estado con nosotros.